Dun, 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 dun. Les estoy tocando para que me dejen entrar otra vez en su mundo. Para que me dejen entrar y pasar otro rato agradable y fructífero. Aquí en Reflexiones y Sabiduría con María. Hoy le tenemos en Piquitos y Sabiduría, le tenemos un tema que siempre gusta y que ya hemos tratado en otras ocasiones. Y es el tema de las sociedades secretas. Y hoy nos vamos a referir a la historia de aquellas sociedades que están consideradas las más antiguas. Y otras que son también antiguas pero menos conocidas. Estoy segura que les va a gustar. Les prometo que próximamente les voy a traer la historia y el origen de las sociedades secretas, que es muy interesante también. Vamos a ver cuál es la frase del día de hoy. Dice así: vencer y perdonar es vencer dos veces. Vencer y perdonar es vencer dos veces. De Pedro Calderón de la Barca, escritor español. Muy buena frase. Si vences y perdonas, estás venciendo dos veces, indiscutiblemente. Vamos a las sociedades secretas más antiguas. Vamos a empezar por Molly Maguires. Molly Maguires estaba compuesta por inmigrantes irlandeses. Fue una sociedad secreta, como dijimos, irlandesa del siglo XIX, activa en Irlanda, Liverpool y Estados Unidos, de 1861 a 1875. Fundamentalmente, entre sus activistas se encontraban mineros del carbón e inmigrantes irlandeses en Pensilvania. Tras numerosos incidentes violentos, 20 de ellos fueron condenados a la horca entre 1877 y 1878. Molly Maguires tiene su origen en Irlanda, como ya dijimos, junto a una serie de sociedades secretas que se enfrentaban a las miserables condiciones de vida que los agricultores sufrían en una Irlanda feudal. La resistencia agraria suponía, por ejemplo, la destrucción del vallado o cercas, la destrucción del arado nocturno de las tierras de cultivo que se habían convertido en pastizales. Y también la resistencia se expresaba en numerosas protestas contra el sacrificio, la mutilación o la expulsión del ganado. El 7 de julio de 1845 se publicó lo que se llamó el discurso de Molly Maguires a sus hijos, el cual contenía 12 reglas que debía seguir la sociedad. Vamos a ver estas imágenes que les traje de aquí tienen una imagen de ellos reunidos. Aquí lo tienen en las afueras, en una mina, en un campo. ¿Ve? Aquí refiriéndose a ellos directamente. Y aquí, desgraciadamente, uno de los condenados a la horca. Ahora vamos a referirnos a otra sociedad secreta,
la denominada los Caballeros de Pitias, fundada durante la Guerra Civil Norteamericana. Deben su nombre a dos filósofos griegos, Damón y Pitias, por su sólida amistad. La leyenda es como sigue. Esta es la historia de dos personas que confiaron la una en la otra con todo su ser, por lo que la palabra amistad tiene sentido y no es un simple gesto de aceptación o una palabra tras otra en una vacía conversación. Damón y Pitias son la representación de lo que se diría una verdadera amistad. Una en la que eres capaz de confiar tu vida en manos de otra persona y que esa misma confianza es la que te hace seguir adelante sin flaquear ni un solo momento. Esta leyenda grecorromana nos cuenta que Damón y Pitias eran los mejores amigos ya desde su infancia. Confiaban el uno en el otro como hermanos y no había nada que no pudieran hacer el uno por el otro. Como bien fue puesto a prueba más tarde en la vida, pudieron probar, valga la redundancia, esa resistencia. Eran filósofos de la escuela de Pitágoras, que vivieron alrededor del siglo IV en Sicilia, época en la que era el rey Dionisio uno de los tiranos de Siracusa, y el mismo que dio lugar a la conocida historia de la espada de Damocles. Cuando hablamos, un día le voy a hacer la historia de esa de la espada de Damocles. Pitias estaba dando en su ciudad una serie de discursos. En ellos el joven abogaba porque ningún tirano era un rey digno y que ningún hombre debía tener un poder ilimitado como el que hasta ahora tenían los reyes de Siracusa. Indignado ante esto, y que además el joven no pensaba cambiar su discurso, ya que en sus propias palabras Pitias recalcaba que estaba diciendo solamente la verdad. Entonces el rey Dionisio decidió terminar de manera tajante la situación. Condenó a Pitias a muerte por conspiración contra el rey. Déjenme tomar un muchito de agua porque se me reseca mucho la boca, con el permiso de ustedes. Gracias. Pues como decíamos, lo condenó a muerte por conspiración contra el rey, creyendo que éste le suplicaría por su vida. En lugar de eso, Pitias le dijo que no se arrepentía de nada. Su única petición era que le dejaran volver a su hogar para despedirse de su mujer y poner en orden su vida familiar antes de morir. El rey no se fiaba en dejarlo libre, pero en ese instante su amigo Damón salió al paso en la conversación y se ofreció a esperar como prisionero en lugar de su amigo y a ser ejecutado si éste no regresaba en el plazo acordado. Confiaba tan ciegamente en su amistad que le dijo al rey que no habría problema, debido a que éste volvería antes de que terminaran con su vida. Finalmente el rey Dionisio aceptó la propuesta. Pasados unos días de la marcha de Pitias, Dionisio se acercó por la cárcel donde se encontraba Damón. Buscaba ver si éste había caído en la desolación al ver que su amigo no volvía. Sin embargo, se encontró lo contrario. Confiaba totalmente en que éste volvería y que el motivo que le había impedido llegar hasta el momento era simplemente una causa de fuerza mayor, pero que llegaría antes de que le mataran. Llegó el día de la ejecución y Damón fue llevado al lugar donde se había fijado la misma. El rey lo recibió riendo y burlándose,
pero de nuevo encontró una respuesta que no esperaba. ¿Qué piensas de él ahora?, le preguntó a Damo. Y Damo le respondió: es mi amigo, confío en él. En ese mismo momento, las puertas se abrieron y apareció Pythias, exhausto, con la ropa rota y herido, pero tal y como había prometido, antes de la hora de la ejecución. Al parecer, según contó a su amigo, su barco había sido hundido en una tormenta y posteriormente unos bandidos le atacaron cuando a duras penas volvía caminando hasta Siracusa. Pero ni esto lo había detenido de llegar a donde debía estar y cumplir su sentencia de muerte y su palabra empeñada. El rey Dionisio se quedó atónito, llegando a llorar ante la muestra de amistad que acababa de presenciar entre los dos amigos. Tuvo que rendirse ante la evidencia de lo que acababa de presenciar y, conmovido todavía, revocó la sentencia que condenaba al joven Pythias a la muerte. ¿Qué les parece? Esta es una historia sin duda que constituye una alegoría a la amistad. Por eso esta sociedad de los miembros de Pythias, de los caballeros de Pythias, que no es muy distinta de otros grupos secretos, escogió su nombre, como ya dijimos anteriormente. Esta sociedad fue fundada en Washington, D.C., el 19 de febrero de 1864 por Justus Rathbone, y son un grupo fraternal y secreto que alcanzó su apogeo en el Nueva York de los años 20. A sus miembros se les requería que fueran mayores de edad, que creyeran en un ser supremo y que no fueran alcohólicos, drogadictos ni tahúres profesionales. Fueron caballeros de Pythias los presidentes William McKinley y Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, el vicepresidente Nelson Rockefeller y el famoso trompetista Louis Armstrong. Los tres valores principales de la sociedad eran amistad, caridad, benevolencia, y llegaron a tener más de 1 millón de miembros. El templo de los caballeros de Pythias residía en Nueva York y tenía el pórtico policromado, custodiado por dos preciosos leones alados, 8 capiteles asirios y una inscripción que recuerda los principios de los caballeros. Si el amor fraternal mantuviera a los hombres unidos, qué hermoso sería este mundo. Actualmente esta sociedad sigue activa, aunque con un número mucho menor de miembros. Miren aquí lo que les hablábamos de la entrada. Muy bonita, por cierto. Miren aquí en el momento que Damon va a ser ejecutado y que llega Pythias. Justo en el momento. Esta es la insignia de la organización. Y también Knight of Pythias, caballeros de Pythias. Una sortija de la sociedad también. Vamos ahora a analizar la sociedad de los carbonarios o quemadores de carbón. Mucho se ha escrito sobre las sociedades secretas, pero sin duda hay una que tiene más valor que ninguna sobre la historia de Italia: los carbonarios. Fue fundada en Nápoles durante los primeros años del siglo XIX, como reacción a la ocupación napoleónica del país de 1805 a 1814. El objetivo de la sociedad era la de instaurar regímenes democráticos y constitucionales por toda Europa, dotando a cada una de las naciones
una constitución elaborada por el pueblo. Aquí les muestro las insurrecciones de ellos contra el gobierno. Miren esto, dice nombre de los carbonarios. ¿Qué significa? Nombre de los miembros de una sociedad política secreta revolucionaria de comienzos del siglo XIX formada en Nápoles, Italia. Dice el diccionario masónico que tenía por objeto la destrucción de la monarquía absoluta y el establecimiento de la libertad. Estos eran los carbonarios. Eran en su revuelta. El mejor momento que tuvieron fue cuando la Revolución Napolitana, en 1820, la cual obligó al rey Fernando I a darle una constitución al país. Pero desgraciadamente para los Carbonaris, Austria pronto se involucró en el conflicto y para 1831 ya estaban prácticamente relegados al olvido. Y finalmente, la sociedad tan famosa de la Mano Negra, originaria de Serbia en el siglo XX, era un grupo dedicado al terrorismo con el propósito de liberar a los serbios del dominio otomano o del yugo de la familia de los Habsburgo. Existieron de 1911 a 1917 y realizaron varios operativos militares y ataques terroristas que al final provocarían la Primera Guerra Mundial. Pero el ataque terrorista más recordado y que pasaría a la historia fue el complot para asesinar al archiduque Francisco Fernando en 1914, que fue el año en que empezó la guerra, hecho que dio pie al estallido de la Primera Guerra Mundial. Miren aquí. Cuando los detienen, era una organización tremenda. Miren, un grupo de ellos. Otra reunión. Y por último, el ataque, el atentado a Fernando Francisco, que da lugar a la Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando, lo dije al revés. Bueno amigos, esto fue lo que le trajimos hoy de las sociedades secretas. Yo se las seleccioné porque si nos ponemos a hurgar en la historia, son muchas, pero más o menos las principales y las más importantes y las más destacadas para que ustedes las conozcan. Ahora otro muchito de agua para un chistecito, le traje uno solito, pensando que no iba a dar tiempo. Dice así: se encuentra un hombre muy enfermo en su lecho de muerte en la cama de un hospital. Y en la misma habitación se encuentran su médico, su esposa, su abogado y sus hijos. Todos ellos en espera del suspiro final. Cuando de repente el hombre se sienta, observa a su alrededor y les dice: asesinos, ladrones, malagradecidos y sinvergüenzas. Y se vuelve a acostar. El doctor, bastante confundido, dice: pues yo creo que el señor está mejorando.
¿Pero por qué lo dice, doctor?, le pregunta a la esposa. Porque nos ha reconocido a todos. Los retrató. Bueno, con esta mejoría del pobre viejo, vamos a hablar bien. Y los espero sin más puntualmente en nuestra próxima cita. Cuídense mucho y con la bendición de Dios nos vamos.